Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Provisión Divina al Día. Hoy nuevamente estamos llegando a sus hogares en este tiempo especial de las 9 a las 10 de la noche, en el cual traemos temas de interés, traemos temas de la cotidianidad, temas que les interesa a ustedes. Esta noche contamos con la presencia, la compañía del pastor Santiago Palacio. Él es psicólogo, maestro en la palabra. Bienvenido, pastor Santiago. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar aquí entre ustedes en este programa de mucha edificación y de bendición para toda la ciudadanía de Cali y toda la población del Valle del Cauca que nos puede ver. Sí, señor, y también contamos hoy con la compañía del pastor Arnovi López. Él es maestro en la palabra. Pastor, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias, y gracias también al apóstol Gustavo Escobar, quien nos abre estas ventanas, estas puertas grandes y nos da esta oportunidad de poder estar en este lugar compartiendo con la vasta audiencia de todos los lugares, aún del mundo, que nos sintonizan, ¿no? Porque claro por sí. internet también están en estos momentos observándonos, y de verdad que este es un tiempo para que nos podamos edificar mutuamente en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Claro que sí. Queremos contarles, nuestra iglesia cristiana Provisión Divina se encuentra ubicada en el Centro Comercial Plaza Norte, allí en la avenida Tercera, calle 44, en el local 4, 5 y 6. Allá nosotros tenemos servicios todos los miércoles, los viernes a partir de las 7 de la noche a las 9. Tenemos los sábados una reunión de impacto para los jóvenes a partir de las 5 de la tarde, y para los jóvenes maduritos, pues es un grupo de jóvenes 20-70 a partir de las 7 de la noche. Y los domingos tenemos servicio familiar a partir de las 9 de la mañana y de las 11 de la mañana. Bueno, vamos a entrar, como dicen, en materia. El tema de hoy es un tema que afecta a cada una de las personas, no solo a nivel individual, sino a nivel familiar, a nivel social. Es un tema controversial, es un tema que te toca a ti, que nos toca a nosotros también. Y es cómo llegó nuestra sociedad a pervertirse. Allá en sus hogares queremos que ustedes empiecen a pensar sobre esta situación. Cómo nuestra sociedad se pervirtió. Ustedes, si quieren, pueden realizar llamadas, pueden comunicarse con nosotros al 315-1290. Recuerda, 315-1290. El tema central es ese, cómo llegó la sociedad a pervertirse. Pastor Santiago, ¿qué quiere usted hablarnos al respecto? ¿Cómo llegó nuestra sociedad a pervertirse? Bueno, pensaría que hay dos perspectivas y dos apreciaciones que podemos tener en cuenta. Número uno es la perspectiva bíblica, teológica, espiritual, y también la perspectiva sociológica y psicológica. Voy a empezar por la segunda. La perspectiva psicológica es una apreciación, en mi humilde opinión. Esto no es una verdad absoluta, ni mucho menos. Hay mucha gente experta y mucho profesional experta en esta materia, pero es una opinión. Una frase muy conocida por un sociólogo, no recuerdo el nombre, él dijo que el núcleo de la sociedad es la familia. La sociedad es un conjunto de múltiples familias. Si por el núcleo marchan bien las cosas, la sociedad o el resto de las partes va a estar bien. Pero todo radica en los principios de casa, en los fundamentos que esa familia tenga y los lineamientos que esa familia pueda construir como familia. En una familia hay dos referentes de vital importancia, la figura paterna y la figura materna. Desde allí vamos entonces a tener unos hijos
Esos hijos tendrán otros hijos y así sucesivamente. Pero siempre los marcos de referencia son los padres. Entonces, tal cual como los padres eduquen, formen y construyan la familia, así la van a tener y la van a poder ver realizarse. Entonces, si todas las familias, o la mayoría de las familias, no han tenido unos marcos de referencia claros, bien sólidos, pues vamos a tener una sociedad afectada y bien deteriorada. Ahora, alguien decía que los principios vienen de casa. Hoy tenemos una fuerza muy superior, y no porque sea superior, pero está trayendo gran influencia. Dice el mundo social, el mundo del consumo y el mundo del comercio y de los medios de comunicación, con todas sus facetas. Y es que lo social, cuando los niños van al colegio y del colegio a la universidad empiezan a interactuar con otros individuos que tienen otros valores, otros principios y modos de vida. Esta fuerza, a la que yo le llamo la fuerza social, está tumbando los paradigmas y los principios o bases de la familia. ¿Por qué? Es una pregunta que uno podría hacerse. ¿Por qué la familia está sucumbiendo y está siendo vulnerable a lo que pasa en lo social? Dice alguien, por lo general se dice y cree, yo creo eso, el muy joven de 21 años, 20 años está consumiendo droga o está consumiendo alcohol y está llegando borracho todos los fines de semana, pero sus padres no se toman un solo trago. ¿Qué está pasando? Nunca aprendieron, y en psicología se llama aprendizaje por modelamiento. Si por modelamiento no tuvieron problema y sus padres nunca le dieron ese ejemplo de consumir droga o consumir licor, ¿qué pasó? Queda una pregunta. Lo social ha afectado, pero este muchacho de 20 años tuvo una libre decisión. Entonces, perdóneme, me salto entonces a una apreciación psicológica y voy a la perspectiva espiritual y bíblica. ¿Qué tiene de Dios ese joven? Muy bien, pastor. Está hablando el pastor de algo muy interesante y nos está hablando sobre los referentes. ¿Cuáles son los referentes que antiguamente se manejaban? ¿Cuáles son los referentes que nosotros manejamos ahora? Si nosotros hablamos de pervertirse, tenemos que entender qué es pervertir. Pervertir viene del latín perverter y lo podemos tomar con dos definiciones específicas. Una es hacer a una persona mala o viciosa, la primera. Y la segunda es alterar o cambiar el estado de una cosa. Pastor Arnoves, esos referentes, ¿cómo se alteraron? ¿Cómo cambiaron los referentes que tenían nuestros abuelos, los referentes de nuestros padres y los referentes de lo que vivimos ahora, dentro de este marco de la sociedad pervertida? La sociedad actual. Pervertir es torcer, diría yo, torcer los principios o lo recto o como se debe ser. Entonces, basándonos un poquito en la historia y analizando bíblicamente, tomando desde el punto de vista bíblico, podríamos decir que la perversión viene desde el principio y quizás en los tiempos anteriores era más tapado, más oculto. En esos tiempos hay como más libertad de expresión de esa perversión, de ese pecado o de torcer lo recto. Lógico, antes se ocultaba más porque en los tiempos del oscurantismo quizá en el oscurantismo se vino a que se atemorizaba a la gente, se le atemorizaba con el infierno, se le atemorizaba con el diablo, con las cosas sobrenaturales, pero había perversión más oculta, digámoslo así, y ya en estos tiempos se viene a expresar con más libertad, se ve, es más visible, pero ante los ojos de Dios, todo el tiempo el corazón del hombre ha estado pervertido
corrupto y como decía el maestro Santiago, ya es quizá por los modelos de padre, porque en estos tiempos se ha apartado más de la palabra de Dios, porque en los colegios ya ni exigen que lleve uno la Biblia, porque los principios no son enseñados, porque una persona, padres que no tienen principios bíblicos, ¿qué pueden dar a los hijos? Entonces esto desemboca en que ese modelo de hijos ya no tienen qué reglas seguir, no tienen principios a qué apuntar. Entonces podemos decir que estamos evidenciando una pérdida de tipo espiritual y una pérdida de tipo moral. En cuanto a la pérdida espiritual, psicológicamente, ¿cómo se puede evidenciar en un niño, en un joven? ¿Cómo se puede mirar esta parte? ¿Cómo entonces esa pérdida espiritual ha afectado psicológicamente al adolescente o al joven? Bueno, cuando entendemos desde que se ha perdido lo espiritual, bíblicamente hablando, es que hay una separación con Dios, que no se desarrolla una relación con Dios, y partiendo de que no hay una relación con Dios, que es en mi espíritu, mi alma pierde la luz, pierde la lucidez, pierde la cordura, y entonces el alma empieza a ser gobernada por las emociones, por los sentimientos y por un sinnúmero de pensamientos que llegan a la mente de ese adolescente. Pensamientos y emociones que ha aprendido y que ha cultivado junto con sus amigos, con sus familiares, con la gente del colegio, con el vecindario, con lo que ven las películas en la televisión, y entonces su alma, hay unas evidencias. Por ejemplo, una evidencia bien común que estamos viendo hoy, que tal vez no se destaque muy negativamente. Se sienta a desayunar la familia el día domingo o el sábado, y el joven, el papá y la mamá dialogan cosas de familia, y el adolescente con el celular chateando, no ha probado los huevos pericos que le sirvieron, la arepa ni el chocolate, sino que es chatea y chatee. Cuando menos piensa, su papá y su mamá están mirándolo y diciéndole: bueno, estamos tocando un tema, queríamos compartir contigo, y ya desayunamos y tú ni siquiera desayunaste. Eso es una cuestión como muy mínima, poco significativa para lo que se ve en otros momentos y casos. Pero desde esos casos empezamos a ver evidencias cómo entonces el alma empieza a ser turbada, transformada negativamente, ¿no? Negativamente. Y entonces, partiendo desde el mal uso de la tecnología, porque no estoy diciendo que usted no pueda chatear o no pueda tener una herramienta de tecnología, hay que saberlo usar. Desde no prestarle atención a sus padres con los cuales está desayunando, resulta que 3 horas después se va y se encierra en su cuarto y empieza a tener diálogos o charlas, como dicen algunos, conversaciones calientes con otras jóvenes, y empieza a degradar su mente. Esa es una de las evidencias. ¿Pero por qué? ¿Cómo o qué pasó con esos padres de familia? ¿Cómo construyeron comunicación con ese hijo? Nosotros no podemos ni obligar, ni juzgar, ni imponer que el adolescente tenga una relación con Dios. Jamás. Tú lo instruyes, lo aconsejas, con tu ejemplo le muestras quién es Dios. Pero finalmente el adolescente va a decidir. Pero lo que sí puedes hacer es construir relaciones de confianza y de respeto, y que haya una visibilidad de autoridad para que ese adolescente pueda vivir en sujeción. Se ha confundido, y perdón, te digo algo más, se ha confundido cuando se dice, hay un texto bíblico que dice que tenga a sus hijos en sujeción, hablando del obispado o del pastorado. Una cosa es tener los hijos en sujeción, y otra cosa es que los hijos sigan a Cristo. Eso es una cosa muy diferente. Muy diferente, sí. Pastor Arnovis, en ese contexto en el cual entonces podemos evidenciar
que hay rupturas de comunicación dentro del núcleo familiar, que se puede decir que hay kilómetros y no geográficos precisamente entre los padres y los hijos. ¿Cómo se puede catalogar en este momento las situaciones en las cuales personas que conviven en la misma casa, ¿sí?, parecen en mundos totalmente diferentes? Podemos decir que la familia ha perdido ese poder, ha perdido esa connotación original que tenía como la base de la sociedad, que la familia está siendo afectada por toda la situación social que se presenta, que se ha perdido esa sujeción sobre los hijos. Entonces estábamos hablando sobre esa pérdida espiritual, pero también hay una pérdida moral, una pérdida de los valores. Sí, sí, señora. Bueno, gracias al Señor, y así debe de ser, la ciencia ha ido avanzando mucho, la ciencia ha ido progresando, y gracias a eso pues se han tenido grandes beneficios, pero también hay daños, digamos, colaterales por la ciencia, porque antes me contaban mis padres que pues no existía, no había energía, no había televisión, y se daba la oportunidad a la luz de una vela poder tener una comunicación, una coinonía, una conversación de familia, y allí se daban los principios, se enseñaba, había más relación interpersonal como familia, y eso servía para la sociedad o para los hijos, ¿ya? Desafortunadamente eso lentamente se ha ido perdiendo, como ya lo decía nuestro hermano Santiago, ¿sí? El celular, el internet, ha hecho una brecha grande entre padres e hijos, igual la televisión y todo eso. Entonces, yo creo que se debe hacer el esfuerzo y como establecer desde que los niños están bien pequeños, porque ahí es el tiempo de formarlos. Dicen por ahí un psicólogo que son como un pavimento, que lo que tú grabes en esos primeros 5 años de vida, eso será lo que le seguirá a regir el resto. Entonces es como sacar esa dedicación, ¿no? Porque en estos tiempos de tanto afán, de tanto y ocupación, ya no hay tiempo para formar los hijos, y tristemente es una tercera persona la que colabora en la casa, es la que se encarga de formar los niños, ¿sí? El hermano, el jardinero, el que está allí. Otra tercera persona es la que los va moldeando, va dando los principios como ellos fueron formados, como ellos fueron creados. Entonces eso es lo que ha ido afectando bastante a la sociedad. Quisiera añadir un poco sobre lo que el hermano Arnovi decía, y algo que también es de vital importancia, y eso tiene que ver con lo psicológico, y es el establecimiento de límites en el hogar. Cuando no hay un establecimiento de límites y un conjunto y un esquema normativo estable y duradero, ¿por qué digo estable y duradero? Porque entonces se ponen normas en la casa y algunos límites, pero como la abuelita es tan linda, o la mamá, y se encariñó con el niño, con el adolescente, y entonces viene y le soba la cabeza: mami, ¿puedo salir hoy? Pero resulta que había una norma que hoy viernes no se sale. Sí. Pero bueno, pero no te demores. Y entonces los límites empiezan, eso se llama en psicología límites difusos, que no son claros y contundentes, y entonces fácilmente los adolescentes o los muchachos empiezan a saltar y a transgredir los límites, y por lo tanto entonces yo empiezo a hacer lo que a mí me parece y no lo que las normas han establecido. Sí, sucede mucho de que se establecen los límites, ¿sí? Se establecen las reglas que va a regir el hogar,
pero hay discusión entre los padres, entonces lo que el papá autorizó, lo que el papá estableció, entonces ya la mamá viene y lo desautoriza y ya el muchacho sabe a dónde va a ir. Claro que sí, Exacto. eso es lo que estamos evidenciando en este momento, lo que se está presentando en el núcleo familiar. Allá, tú que acabas de entrar a sintonía, este es nuestro programa Magazine Provisión Divina al Día, queremos invitarte para que participes. Nuestro tema de hoy, ¿cómo llegó la sociedad a pervertirse? Tú puedes comunicarte al 315-1290, interactúa con nosotros, llámanos, cuéntanos si sabes de alguna historia, algo que esté pasando en tu casa, si quieres preguntar, estamos al aire y queremos compartir contigo, estamos dispuestos a contestar toda pregunta. Bueno, entonces nosotros podemos ir concluyendo respecto a este primer segmento, que en el núcleo familiar se ha fragmentado. Una de las evidencias es en cuanto a la comunicación, otra es en cuanto a los límites de autoridad que tendría que establecer papá y mamá, y sobre todo el tercero es que papá y mamá hablen el mismo lenguaje, que no hablen el uno por un lado, el otro por el otro. Si nosotros lo miramos entonces a nivel individual, ¿sí? Nosotros podemos hablar que cada persona se va pervirtiendo de acuerdo a la interacción que tiene con su entorno, pero también podría ser por lo que pasa dentro de su corazón, tanto en su parte afectiva como en su parte emocional. Podemos hablar entonces de una expresión que suele decirse, es que esa persona tiene el corazón de roca, es que esa persona tiene el corazón de piedra, o podemos decir que se perdió todo instinto natural, todo afecto, todo sentimiento. Todo afecto natural. Pastor Arnovis, háblenos un poquito sobre esta parte. Yo creo que, bueno, se va copiando, de los antepasados se va copiando, pero tuvo que haber un principio, ¿dónde se inició? ¿Ya? Y el apóstol Pablo, que era un hombre muy estudioso, él nos dice que que la sociedad, que la humanidad se hizo sabios a sí mismo, pretendieron serse sabios. Entonces, y eso es lo que ha sucedido hoy en día. Yo he dialogado con un muchacho que vive en la casa, está ya creo que es cuarto semestre de Derecho, y era un joven del campo, criado en su fe católica, con lo que le enseñaron los padres, básicamente, ¿cierto? Lo que tradicionalmente se va heredando, y cuando llega el choque a la universidad, este muchacho perdió totalmente el conocimiento de Dios, ¿sí? Por todo lo que, el bagaje que le han traído enseñando, y muy sabio, ¿para qué? O muy entendido, muy inteligente, pero en esa presunción de sabiduría, ¿sí? Cometen el error de cambiar la honra a Dios por honrar a una creación, una criatura. Entonces, por esta causa, por no honrar a Dios, por quitarle la honra a Dios, entonces Dios dice que los deja, ¿ya? Que les permite que hagan conforme a su voluntad, como quieran, les da ese libre albedrío. Entonces, ahí es donde van cayendo, o va cayendo uno en la humanidad en una perversión, a tal punto de llegar, hoy en día, ya, como dice, hombre con hombre, mujer con mujer, ¿sí? Ya tiende a ser normal, quieren ser normal. Eso dice el apóstol Pablo, que llegan hasta a ese punto de cambiar su uso natural. La mujer cambiar el uso natural y el hombre cambiar el uso natural. Eso lo dice el sabio Claro Dios. que sí, Pastor Santiago. Entonces esa parte, ¿cómo se evidencia en la dureza del corazón? ¿Cómo puede un ser humano que era amable, que era confiable, que era íntegro, que tenía unos principios que fueron cimentados por papá y mamá, en un momento llegar a cambiar de esa forma y ser prácticamente, aunque su aspecto físico sea la misma persona, pero por dentro, en cuanto a su alma y a su espíritu, hubo un cambio total? Es otra persona, corazón duro,
sin ningún sentimiento. Ese es lo que se conoce como el perverso. El perverso no tiene sentimiento y se le caracteriza por la indiferencia y porque el perverso no siente o no es sensible al dolor del otro o a la emoción del otro. A él ni le importa, ni se involucra, ni le afecta que usted tenga dolor de lo que yo le vaya a hacer a usted. De hecho, su dolor para el perverso, su dolor me excita, me emociona y me gusta y disfruto. Ese es el perverso. Sí, claro. Ahora, se han visto historias y casos de perversos o de personas que pierden todo afecto natural por varias razones. Una de ellas, no hay propósito en su vida. No establecieron un propósito, una visión para su vida, un proyecto, y al no tener un propósito, entonces se preguntan, ¿para qué vivo en la tierra? ¿Para qué estoy acá? Entonces voy a hacer y voy a actuar como mis emociones me gobiernen, buscaré mi placer propio, mi deleite, y si tengo que pasar por encima de quien sea, lo voy a hacer porque finalmente ¿para qué estoy en la vida? Pues para nada, porque no tengo un propósito. Y lo poco que me genere placer y deleite, pues lo voy a hacer. Ahora, hablamos de un dolor del otro. Estas personas nunca o por lo general no recibieron amor, ternura, reconocimiento y atención. ¿Y eso qué va a generar en el individuo? Que entonces, ¿quién soy yo? Si a mí no me tienen en cuenta, si a mí no me reconocen, si a mí no me valoran, si no me atienden, si no me expresan cariño, ¿qué soy yo? Pues nada. Entonces viene la indiferencia absoluta, el corazón de roca que es indiferente y no me importa nada, y entonces lo que te pase a ti conmigo no es. Y si he tenido visiblemente visto crueldad, maltrato de parte de mi papá hacia mi mamá, fácilmente voy a maltratar a mi novia o a mi esposa o la mujer, y es más, muchos de ellos vieron cómo sus padres maltrataron físicamente y psicológicamente a sus esposas, y ellos, por todo lo que les mencioné ahorita, de la falta de atención, de cariño, de reconocimiento y de atención, pues entonces quedo fijado con la figura femenina, y la figura femenina se convierte en un objeto de maltrato y de hacer la vida imposible para yo satisfacer un deseo interno que es bien perverso. ¿Cómo sí que voy a satisfacer un deseo maltratando a alguien? Pues en su estructura mental funciona así. Ellos sienten deleite y sienten satisfacción al realizarlo, que es terrible. Es muy Tremendo cómo eso ha dado en estos tiempos el gran índice de feminicidios, sí, ¿no? Sí. Porque, o sea, por lo general, desde la historia se ha visto, y muchas personas que no conocen bien la palabra de Dios dicen que Dios es machista por la expresión del pueblo, mas no de Dios. Por la cultura del pueblo en que se desarrolló o el que Dios dio la revelación. Entonces, sí, fue un pueblo que iba, era en su cultura, ¿sí? Parece ser que eran bien machistas, pero Dios no es así. Por el contrario, eso es un modelo perverso que el hombre, que la humanidad copió. Entonces nosotros podemos determinar que la perversidad en un individuo se da, ¿sí?, ante la exposición de ese individuo a su entorno, cuando sus papás no le dan suficiente amor, cuando no recibe esas expresiones de cariño total, cuando no son llenas como esas expectativas en cuanto a su infancia y se crean adolescentes faltos de cariño, con una necesidad de una sanidad interior total. Podemos entonces nosotros mirar los índices en este momento de cuántos niños están involucrados, niños que ni siquiera han llegado a ser adolescentes, sino que están rondando, digamos, los 10, 11 años, y tú los ves
niños perdidos en las calles, en las drogas, niños perdidos en la mendicidad, niños que se dedican incluso a la extorsión, al sicariato. Entonces nosotros podemos decir que esos niños están pervertidos y en esa expresión, si nosotros miramos el tema de la legalidad colombiana, muchas veces se habla que es más fácil pagarle a un niño sicario, porque se sabe que para las leyes jurídicas colombianas no tiene como una repercusión en cuanto a las penas, ¿sí? ¿Cómo se puede abordar esa parte de los niños que en unos casos los papás los sacan de la casa? En otros casos vemos en los cuales el papá se fue de la casa, quedó solo la mamá, ¿sí? Como mamá y papá ejerciendo esos dos roles, pero la mamá conoció a otra persona, llega un nuevo hombre a la casa y entonces empiezan los roces con ese hijo que ya está, y hay un momento en el cual se determina que lo mejor es que se vaya, lo sacan y viene toda esa problemática en su corazón. Pastor, háblenos al respecto. Es doloroso e inconcebible que una madre elija o decida seguir a un hombre y abandonar a sus hijos, ¿ya? Y ese es el caldo de cultivo para la sociedad que estamos formando y para formar un delincuente. Y por lo general la mayoría es que muchos engendran y dejan abandonados a los hijos. ¿Qué hacer en ese caso? Las leyes son muy laxas realmente. Yo creo que más bien tener un plan, ¿ya? Cómo ayudar a esta infancia desde que está muy pequeño, ¿ya? Sí. Cómo ayudarlo, no sé, una fundación, llevarle principios de la palabra ya desde muy niños, o trabajar conjunto con el gobierno, bienestar familiar, pudiendo dar charlas gratuitas a estos infantes. Claro que sí. En este segundo segmento vamos a empezar a tocar un tema muy importante, es un tema que se ha vuelto común en todos los medios periodísticos de radio, televisión. Vamos a hablar sobre lo que está pasando con los niños, lo que sucede con ellos en cuanto a que son expuestos a violaciones, a maltrato, a trata de niños, a uso de pornografía. Entonces podemos estar hablando del infanticidio. El infanticidio se ha vuelto común, ya es común. Tú miras por Facebook, en las noticias tú ves que violaron al niño de 4 años, que violaron a la niña de 12 años, que hubo situaciones en las cuales el niño lo estaban colocando a trabajar, en los cuales el niño estaba siendo víctima de pornografía infantil. Pastor, háblenos. Bueno, ese es un tema complejo. Muy complejo. Muy complejo, delicado, y pienso que el tema del infanticidio, el maltrato infantil, y aún hay un asunto que es delicado, hay niños que se están suicidando, están deseando perder la vida y quitarse la vida, y se la han quitado. Pienso que aquí hay una altísima responsabilidad de parte de los padres, cuidadores, acudientes, no sé, porque hay veces los padres no cuidan, pero algunos tienen que cuidar a los niños porque los padres trabajan, o los tíos o los abuelos. Pienso que allí hay una gran responsabilidad de parte de los padres. ¿Qué cuidado o cómo están ejerciendo su cuidado, su instrucción? Y vuelvo al mismo tema. ¿Qué atención le están dando a los niños? Estamos viendo una problemática con los niños de nuestro país. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué programas tiene el gobierno? Yo creo que el gobierno tiene muchos programas, pero ¿qué tan involucrado está la sociedad con esos programas? Hablaría yo entonces de confianza,
y comunicación. ¿Qué tanta convocatoria estamos haciendo y qué tanta confianza estamos transmitiendo a nuestra sociedad para que la sociedad entonces entre a nuestros programas de restauración, de renovación y de tratamiento sobre este tema de los niños? Y en el caso de las violaciones, pues hay una cosa que me parece que es sentido común. ¿Con quién dejas tus niños? ¿Bajo quién está el cuidado de tus niños, de los niños? ¿Quién los cuida? ¿Cualquier persona? ¿O será alguien con capacidad, con entrega, con cariño, con temor de Dios? Porque eso sí, es bien curioso, en algunas familias que he conocido, fácilmente se contratan niñeras. No he escuchado el tema de niñeros, pero en Estados Unidos sí hay niñeros. Pero niñeras, pregunto, ¿esa niñera tiene el temor de Dios? ¿O el tío que va a cuidar a los niños porque el tío es desempleado y vive con el hermano que es el papá del niño, tiene el temor de Dios? Es delicado y necesitamos tomar medidas urgentes con nuestra niñez colombiana, porque mira lo que está pasando. Ahora, mire este juego. Usted mencionó el infanticidio, ese juego que se llama La Ballena Azul. La Ballena Azul. ¿Cómo ese juego afectó a gran parte de la niñez y la adolescencia? Hiriéndose, y cuántos niños han muerto con un juego de lo virtual. Imagínate, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Tú no puedes darle a un niño de 7, 8 años la responsabilidad. Él ni siquiera sabe manejar esas cosas. Sí, claro. ¿Quiénes están al frente de él? ¿Quiénes lo están cuidando? Esas son preguntas reflexivas Claro que me sí. gusta hacer. Amigos televidentes, ustedes que llegan ahora a sintonizar nuestro canal C, queremos decirle que estamos en nuestro programa Provisión Divina al Día. Nuestro tema de hoy, ¿cómo llegó la sociedad a pervertirse? Es un tema importante, es un tema del cual hay mucha tela de donde cortar. En este segmento estamos tratando lo que tiene que ver con el infanticidio, pero también asociado a eso, ya el pastor tocaba, el feminicidio. Casi siempre las víctimas, podemos decirlo de alguna forma, o son niños o son mujeres. Casi siempre está en esa parte de los niños y las mujeres. El feminicidio, ¿hasta dónde puede tener esa repercusión para que toda una sociedad pueda como que voltear la cara y decir, ve si algo está pasando? Algo está pasando con los niños, pero también algo está pasando con las mujeres. Primero quería hacer una acotación con lo que estaba hablando el maestro Santiago con respecto a con quién estás dejando los niños. Es tan difícil porque hoy en día no se sabe en quién confiar, porque se han dado los casos, o sea, parece imposible, es inaudito, dijeron por ahí, ¿sí? De que un padre genético sea capaz de violar a un niño, pero se dan los casos, Sí. Se dan los casos. Entonces, hoy en día, ¿en qué podemos confiar la crianza de los niños si el corazón de la sociedad está perversa? Entonces vamos a empezar a mirar qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las medidas que hay que tomar. Ya hablamos como las evidencias de cómo la sociedad se ha pervertido, las evidencias desde el área individual, el quehacer individual y el quehacer familiar. Entonces, ¿qué medida tenemos que hacer desde la casa, pastor? En primer lugar, y claro está, que el hogar de nosotros o el hogar de ustedes que nos escuchan, el centro de su hogar y de nuestro hogar sea Dios, sea Cristo. Si Dios no es el centro del hogar, yo veo muy complicado el manejo de las otras cuestiones. Porque si difícilmente uno que tiene una relación con Dios le toca lidiar y luchar con algunas cosas, ¿cómo será el que no tiene a Dios en su corazón? Entonces, en primer lugar, invocar la presencia de Dios en el hogar y tenerlo a él como el centro, no como el bombero, como el centro y el rey. Segundo lugar,
tener unos límites bien establecidos, no difusos, claros, visibles y contundentes, y expresiones de afecto y de mucha confianza y de respeto al interior del hogar. Es lo que le daría más espacio para el pastor Arnovi, pero es lo que puedo ver. ¿Qué quiere concluir al respecto? Sí, ¿Qué tenemos correcto. que hacer desde la casa? El centro debe ser Jesucristo, ¿ya? Y el asunto es que cuando no se conoce, bueno, todo el mundo ha hablado o ha escuchado hablar de Jesucristo, pero una cosa es escuchar hablar del hombre, de la historia, y otra cosa es conocer a Jesucristo personalmente, al personaje de la historia y caminar con él. Entonces, si a veces le es difícil dar buenas bases a los hijos, a la sociedad, a alguien que ya conoce el Señor Jesucristo, porque se han visto casos de gente conocedora de la palabra. Y lo más triste es que la historia narra que hombres que han nacido en un hogar cristiano, ¿cierto? Después de que aún hijos de pastores, ¿ya? De gente que ha conocido la palabra de Dios, terminan hasta siendo ateos. O sea, en el historial de la filosofía, grandes filósofos como Kant, ¿ya? Hombre que nació de padres de un pastor y terminó totalmente cambiando tergiversó todo, se torció, se pervirtió, ya al llegar al punto de decir que Dios no existe, o como se me fue el nombre de este otro psicólogo que dice que Dios es una invención del hombre, porque cuando el hombre está niño tiene una cabeza que le da seguridad, una autoridad, que es el padre, pero cuando el hombre crece, ¿sí? El padre muere, entonces él tiene que buscar una imagen de autoridad que lo cubra. Entonces Dios no existe, sino que Dios es el invento del hombre para tener una protección, una cobertura. Entonces, si estando o sea, sin ese conocimiento de Dios, de Jesucristo, es bien difícil poder formar un hijo con el temor de Dios. Entonces podemos concluir que se hace necesario que el que edifique la casa, y aún por la palabra lo dice, que si no es Dios el que edifica la casa, en vano las cosas se dan. Hoy queremos hacerle una pregunta a nuestros televidentes. ¿Quién está edificando tu casa? ¿En tu casa está Dios? Es lo primero. Ustedes se reúnen para levantar una oración al Señor, para darle gracias por los alimentos, para colocar en Él aún la vida, los sueños, el propósito de papá, el propósito de mamá, el propósito de cada hijo, las metas y los sueños que tienen como familia. Ahora vamos a mirar una parte. ¿Cuáles son las medidas entonces que se tienen que tomar en la escuela, en los colegios, en las instituciones educativas? ¿Cuáles son esas medidas que se tienen que tomar frente a la perversión a la cual están inmersos los niños, los adolescentes? Pienso que en las instituciones educativas debe haber un fortalecimiento, porque está, pero se necesita fortalecer y afianzar el tema de los valores morales y espirituales. Cuando hablo de valores espirituales, hablo de valores cristianos, y ahí soy radical, porque entonces usted me va a decir valores budistas, valores de Zoroastro, valores luciferinos. No, valores cristianos. Y esto no tiene que ser que es que el colegio tiene que ir a la iglesia tal, no, simplemente por medio de la didáctica y de la pedagogía dejar fortalecer el tema de los valores cristianos y morales a la sociedad colegial, a los estudiantes. Fortalecer por medio de las dinámicas, de los talleres, de los seminarios, involucrar más a los psicólogos, más a los pastores, aún a los párrocos, que puedan llegar a las instituciones y trabajar fuertemente el área espiritual y el tema de valores. No dejarlo como un relleno,
sino como un área fundamental de la educación. Gracias, pastor. Y ahora, ¿qué pasa con el Estado? ¿Cómo podemos entonces tomar medidas frente al Estado? O sea, que el Estado tome unas medidas para fortalecer. Bueno, lo primero es que se inicia en la familia. Y ahí hay un gran error, desde ahí ya empieza la falencia. ¿Sí? Que la familia, papá, mamá, ya, entrega esa responsabilidad al maestro, entrega esa responsabilidad al que lo haga el pastor, si es que se va a una iglesia, o que lo hagan en la iglesia, en la escuela dominical. No, de empezar aquí en el hogar. Los profesores aportan y dan un fortalecimiento, como decía el doctor Santiago, psicólogo, ¿sí? Y la iglesia pone la tapa, ¿ya? Digamos así. Entonces es un conjunto, complemento. El gobierno, ¿ya? Implementando. Pero es que es triste, ¿por qué? Porque aún hay muchos términos que ni siquiera nuestros gobernantes lo saben, claro. Tristemente. Bueno, por ahí se habló mucho de una cartilla y algo así, ya sí, que eso claro. Es otro asunto. Claro que sí. Bueno, televidentes, estamos llegando al final de nuestro magazine Provisión Divina al Día. Queremos hacerle una invitación especial el día de mañana a las mujeres. Ustedes que están ahí, televidentes, la abuelita, la tía, la mamá, la hermana. Mañana tenemos una reunión especial para mujeres, en las cuales vamos a estar hablando sobre eso. Estás edificando, estás destruyendo. Te invitamos, recuerda, estamos ubicados en el Centro Comercial Plaza Norte, Avenida Tercera con calle 44, ese es el barrio Vipasa. Nuestro local es el 5, 6 y 7. Para ustedes, si de pronto alguno desea comunicarse con el doctor Santiago, pueden llamarlo al teléfono 310-528-8973, alguna consejería, profundidad más en el tema. Si ustedes desean comunicarse con nosotros a nuestra iglesia, tenemos un teléfono fijo que es el 345-0706. Yo sé que allá en la casa de ustedes quedaron pensando sobre todo este tema que hemos hablado. Solo nos resta decirle al Señor que los bendiga a ustedes, que les permita tomar herramientas de esto que hoy se habló, tomar medidas, empezar a establecer parámetros, lineamientos, pero entender que todo proviene del Señor, que en Él es que está el auxilio, que a dónde más es que vamos a mirar una instrucción en la palabra de Dios, que es la Biblia, la cual establece unos mandatos, establece unas leyes y es el faro por el cual indica por dónde caminar, no solo en el rol de papá, en el rol de mamá, sino en el rol de hijo y sobre todo de hijos de Dios. Muchísimas gracias por habernos recibido en sus hogares. Recuerden nuestra cita la próxima semana en Provisión Divina al Día, nuestro magazine. Recuerda, de 9 a 10 de la noche. Que el Señor los bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana.